Cuando Carl Sagan se estaba muriendo, mucha gente esperaba que se rindiera, que pidiera un cura, que en el último segundo, con la muerte a la vista, abrazara al Dios que había esquivado toda su vida. Es la narrativa habitual sobre los escépticos, la conversión de última hora, el ateo que llora y reza cuando se apagan las luces. Con Sagan no pasó. Murió con los ojos abiertos y la cabeza fría, sin agarrarse a ninguna mentira reconfortante, pero para entender su postura hay que desmontar un mito muy extendido: la idea de que Carl Sagan era ateo. No lo era, y le molestaba bastante que lo encasillaran ahí. Para Sagan, un ateo es alguien seguro de que Dios no existe, alguien con pruebas rotundas de que no hay nada más allá. Y él no tenía esas pruebas, nadie las tiene. Para afirmar categóricamente que Dios no existe en ningún rincón del cosmos, tendrías que conocer el universo entero. Cada galaxia, cada dimensión, cada pliegue de la realidad. Y apenas conocemos nuestro propio entorno. Por eso Sagan prefirió sostener una postura incómoda. No lo sé. 3 palabras que pocos tienen el valor de pronunciar. En un mundo saturado de certezas rotundas, con religiosos que afirman conocer la voluntad divina y ateos convencidos de la nada, Sagan levantó la mano para admitir su ignorancia. Decía que fingir lo contrario, en cualquiera de los dos sentidos, era faltar a la verdad. Aquello no era tibieza. Al contrario, requiere una entereza enorme mirar la pregunta más profunda de la existencia y resistir la tentación de inventarte una respuesta a medida para dormir tranquilo. Esta postura no la improvisó en una charla informal. En 1985 fue invitado a dar las Gifford Lectures en Escocia, uno de los foros más prestigiosos del mundo sobre teología y pensamiento filosófico. Por ese atril habían pasado grandes pensadores y premios Nobel. De pronto, la institución recibía a un astrónomo, a un científico centrado en el estudio planetario, para abordar la búsqueda de lo divino. Sagan podía haber buscado la complacencia del público o haber soltado un discurso provocador. No hizo nada de eso. Se presentó ante una audiencia que esperaba teología y ofreció un análisis riguroso sobre lo que la ciencia puede aportar a la pregunta más antigua de la humanidad. Lo hizo con respeto y firmeza. Aquellas conferencias quedaron guardadas durante años, hasta que una década después de su muerte, su viuda las convirtió en libro. Es el reflejo más fiel de su pensamiento real, una visión que no encajaba en ninguna casilla simplista. Al abordar el concepto de Dios, Sagan exigía algo fundamental antes de debatir: definir con precisión de qué estamos hablando, porque bajo la palabra Dios, diferentes personas entienden conceptos opuestos. Por un lado está la figura del anciano sobre las nubes, vigilando la conducta moral de cada individuo. Sagan descartaba esa imagen de forma tajante. Le resultaba absurda la noción de un protector cósmico atento a las acciones cotidianas de miles de millones de primates en un planeta insignificante. Sin embargo, reconocía otra definición, la de Einstein o Spinoza. Dios entendido como el conjunto de leyes físicas que rigen el universo: la gravedad, la velocidad de la luz, las constantes matemáticas que mueven las galaxias y sostienen la materia. Si esa es la definición, decía Sagan, es evidente que Dios existe. Negarlo carecería de sentido, pues esas leyes actúan de forma constante a nuestro alrededor. Ahora bien, esa interpretación plantea un límite claro. El Dios de las leyes físicas no ofrece cobertura emocional. No escucha, no consuela y no tiene intenciones. Carece de sentido rezarle a la ley de la gravedad para no caer por un precipicio, porque las constantes físicas no negocian. Ahí radica la paradoja que señalaba Sagan. La mayoría de la gente no busca un sistema de ecuaciones, busca amparo ante la pérdida y la seguridad de que existe un propósito superior. Pero respecto a ese Dios personal, el que interviene y promete una vida posterior, Sagan nunca encontró una sola evidencia. Aún así, su crítica no nacía del desprecio hacia el creyente,
No ridiculizaba la fe de una persona mayor que busca consuelo en la oración. Comprendía el origen de la fe porque él mismo experimentaba la fascinación y la angustia ante la existencia. Entendía que las religiones brotan de impulsos muy humanos: el temor a la extinción, la dificultad para aceptar la pérdida de seres queridos, el ansia de orden en medio del caos y el miedo a la soledad cósmica. Son vivencias reales y dolorosas. Durante milenios, la fe ha funcionado como un paliativo ante esa incertidumbre. Lo que Sagan rechazaba no era la necesidad de consuelo, sino la certeza dogmática basada en mitos. Le resultaba inaceptable que se exigiera sumisión doctrinal en nombre de textos redactados en épocas donde se asumía que la Tierra era plana y las enfermedades obra de espíritus. Planteaba una reflexión directa. Si un creador de cientos de miles de millones de galaxias hubiera decidido enviar un mensaje a la humanidad, ¿se habría limitado a los conocimientos rudimentarios de la época en que se escribieron esos libros? ¿Por qué no incluyeron una sola ecuación desconocida para su tiempo, ni la distancia a otras estrellas, ni la mención a los microorganismos? Para Sagan, los textos sagrados reflejan exactamente el nivel de conocimiento de las sociedades que los redactaron. Ni más ni menos. Esto no demuestra por sí solo la inexistencia de Dios, pero señala claramente un origen humano: el intento de poblaciones antiguas por explicarse el entorno. Sagan abordaba también el argumento clásico de la causa primera, muy recurrente en el pensamiento teológico. Todo lo que existe tiene una causa. El universo existe, por lo tanto, el universo tiene una causa llamada Dios. A primera vista, parece un razonamiento sólido. Sagan lo desarticulaba con una pregunta sencilla: si todo requiere una causa, ¿cuál es la causa de Dios? Si la respuesta es que Dios no necesita causa porque ha existido siempre, se está aceptando que algo puede existir sin un origen previo. Y si eso es posible, resulta innecesario añadir la figura divina al esquema. Basta con asumir que el propio universo ha existido siempre. El argumento formal no resuelve el enigma, solo desplaza el problema detrás de un concepto nuevo. También señalaba cómo la figura divina se ha utilizado históricamente para consolidar el poder social. Hace casi 4000 años, el rey Hammurabi promulgó uno de los primeros códigos legales conocidos. No lo presentó como una decisión personal, sino como un mandato entregado por los dioses. La efectividad del recurso era evidente. Una ley humana se puede cuestionar, una norma de origen divino, no. Sagan consideraba esto un recurso de autoridad recurrente a lo largo de la historia: atribuir un origen sagrado a normas humanas para garantizar la obediencia. Otro punto que cuestionaba con frecuencia era la escala reducida con la que muchas doctrinas describen el cosmos. Le llamaba la atención que, ante la escala real del universo, las religiones tradicionales mantuvieran visiones tan acotadas. Cuestionaba por qué las cosmovisiones religiosas no adaptaron su discurso al observar el cielo a través de los telescopios para integrar una perspectiva más amplia del universo. En lugar de asumir un cosmos más antiguo, vasto y complejo, se prefirió conservar una visión reducida y local. Frente a las descripciones antiguas de una bóveda celeste sobre un plano terrestre, la observación científica muestra miles de millones de galaxias con billones de sistemas estelares, evolucionando a lo largo de miles de millones de años. Sagan defendía que el estudio riguroso del cosmos genera una capacidad de asombro y un respeto por la realidad que supera a los dogmas tradicionales. Por eso su postura no era distante ni fría. Poseía una sensibilidad profundamente ligada a la apreciación del mundo natural. Sostener que no hay emoción más intensa que la que surge al contemplar el universo real era uno de sus temas recurrentes. Percibir la inmensidad de la noche estrellada, sabiendo lo que la ciencia ha descubierto sobre ella, constituye una experiencia sobrecogedora, con la diferencia de que no se apoya en dogmas, sino en datos verificables. La conexión con el cosmos es literal. Los elementos que componen el cuerpo humano
El hierro en la sangre, el calcio en los huesos, el oxígeno, se sintetizaron en el núcleo de estrellas que explosionaron hace miles de millones de años. La materia que forma a un ser humano es material estelar capaz de pensar y hacerse preguntas. Para Sagan, esa certidumbre era más sólida y relevante que cualquier promesa del más allá. Incluso dentro de su rigor científico, mantenía una inclinación hacia la posibilidad de encontrar un sentido profundo en la materia. Esto quedó reflejado en su obra de ficción, Contacto. En ella narra el primer encuentro con una inteligencia extraterrestre, pero incluye un detalle revelador al final. La protagonista analiza el número pi, la relación constante entre la circunferencia y su diámetro, y descubre que, tras millones de decimales, aparece un patrón ordenado de información. Ese detalle plantea una idea clave. Las propiedades de pi son universales e independientes de cualquier civilización. Si existiera una estructura oculta en una constante matemática, implicaría un diseño previo a la formación del propio universo. Resulta revelador que alguien tan exigente con las pruebas objetivas explorara la idea de un orden profundo inscrito en las leyes de la física. No lo afirmaba como un hecho comprobado, pero expresaba esa inquietud a través de la ficción, manteniendo una clara distinción entre lo contrastable y lo deseado. Así llegó al tramo final de su vida, enfrentando una enfermedad hematológica grave que derivó en 2 años de intervenciones complejas y un gran deterioro físico. Su esposa, Anne Druyan, relató posteriormente cómo afrontó ese periodo. Explicó que con frecuencia le preguntaban si Sagan había cambiado de postura en sus últimos momentos en busca de consuelo. Su respuesta fue clara. No hubo giros de última hora. Mantuvo sus convicciones con firmeza, rehusando recurrir a certezas no fundamentadas para calmar el miedo a la muerte. Permaneció fiel al método que había guiado su vida. Modificar su postura en el último instante sin datos nuevos, movido únicamente por la aprensión, habría significado traicionar su trayectoria intelectual. La reflexión de Druyan sobre la pérdida aporta una perspectiva profunda. Ambos sabían que no se reencontrarían tras la muerte. Por esa misma razón, consideraban que el tiempo compartido tenía un valor absoluto. No por un evento milagroso, sino por la coincidencia temporal y espacial dentro del margen del azar cósmico, haber coincidido en el mismo planeta y en el mismo periodo de tiempo. Esa es la conclusión que se extrae de su pensamiento. Si esta existencia es la única oportunidad disponible, el valor de cada instante se multiplica. La brevedad del tiempo da sentido a la experiencia. Aceptar la ausencia de certezas eternas no deja un vacío. Devuelve el valor a cada momento presente. Carl Sagan no necesitó aferrarse a dogmas para afrontar el final. Le bastó con comprender, en la medida de sus posibilidades, la naturaleza del universo al que pertenecía, sabiendo que los átomos que formaron su cuerpo continúan formando parte del cosmos. Se trata de mirar la realidad de forma directa, asumir sus límites y reconocer su valor sin necesidad de ficciones. Si este recorrido por el pensamiento de Sagan te ha parecido interesante, suscríbete al canal y comparte tu punto de vista en los comentarios. ¿Consideras que es posible mantener una vida plena sin las certezas tradicionales? ¿O piensas que el ser humano necesita esas respuestas? Nos leemos en los comentarios.